Durante varios días hemos ido prosperando en el estudio de este precioso libro de Hechos de los Apóstoles. La persona en cuestión de la que hemos estado hablando en los últimos videos es nada más y nada menos que el apóstol Pablo, quien junto a su compañero Silas y otros que estaban junto a él en el ministerio, pues volvieron a Jerusalén y dieron testimonio de las maravillas que Dios había hecho por medio de las cosas que estuvieron realizando en diferentes lugares a donde habían ido a llevar el evangelio. Cuando estaban en Jerusalén, ellos le hablaron a los ancianos de la iglesia y testificaron todas las cosas que Dios había hecho, y ellos recibieron de los ancianos una palabra, una exhortación, y es que ya sabían por mano de algunos que habían venido dando testimonio de lo que Pablo hacía. Los judíos especialmente decían que Pablo estaba enseñando doctrinas que eran contrarias a Moisés y a las costumbres del pueblo judío. Le sugirieron a Pablo que junto a otras personas que tenían listos para hacer sus votos, fuera y él pagara el gasto de los votos de ellos y que junto a ellos entraran al templo. Cuando Pablo estaba allí, dice que se encontraron algunos judíos que habían venido de Asia, donde antes ya había estado Pablo, y comenzaron a alborotar la ciudad diciéndole que este era el que estaba por algunos lugares enseñando cosas contrarias, y comenzaron a incitar a las personas para que les golpearan, y eso ocurrió. Comenzaron a golpear a Pablo y se generó una turba en la ciudad, y tuvieron que buscar a las autoridades para que calmaran aquello. Y sucede que cuando llegaron, y dice que vieron a los tribunos, al tribuno y a los guardias que llegaron, dice que esto se calmó y comenzaron allí a buscar la manera de llevarse a Pablo a un sitio seguro. Y mientras este hombre, el tribuno, estaba tratando de llevarse a Pablo a la fortaleza, dice que Pablo le dijo que por favor le permitiera hablarle a la multitud. Cuando Pablo habló con el tribuno, sucede allí, dice la palabra, que cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo? Y él le dijo: ¿sabes griego? Es decir, lo primero que quiero enfatizar ahora junto a ustedes es lo que dice aquí la palabra de Dios, y es que Pablo habla al tribuno y este se sorprende de que Pablo le estaba hablando en griego. Le dijo entonces: ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a los 4000 sicarios? Estaba hablando acerca de que alguien ya había regado el rumor de que Pablo venía de Egipto y que era alguien que era líder de un grupo de casi 4000 sicarios o asesinos. Así es que estaban quizás testificando acerca de él. Pablo dijo: no, yo de cierto soy hombre de judío, de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablarle al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho señal de silencio, habló ahora en lengua hebrea diciendo: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote, también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que subiesen allí, para que fuesen castigados. Qué interesante. Pablo habla con el tribuno en griego. Yo personalmente apenas hablo el español y algunas palabras en inglés. Pero yo quiero que ustedes, como cristianos o como personas que quizás están oyendo este video y que aún no han tenido una experiencia personal con Jesús, piensen lo difícil que nos cuesta hablar un idioma desconocido, un idioma diferente. Pablo había nacido en una ciudad, en Cilicia, en Tarso,
y Pablo de nacimiento era ciudadano romano. Hablaba el griego, que era el idioma del Imperio Romano. Pero Pablo había sido instruido a los pies de Gamaliel y él era hijo de una familia judía. Y él hablaba el hebreo fluidamente, ambos idiomas, el griego y el hebreo. Ninguno de nosotros, yo he oído a muchas personas que han estudiado en seminarios teológicos, que han ido a universidades cristianas y que han estado, y ahí he oído a predicadores y he oído a muchos teólogos hablar siempre del griego, del hebreo, del arameo, que fueron los idiomas originales en los que fueron escritos los escritos originales, la Biblia, el Nuevo Testamento en griego y en arameo y el Antiguo Testamento en hebreo. Nosotros, no sé, todos aquellos que puedan de alguna manera tener la capacidad de hablar en esas lenguas tan preciosas y poder traer quizás a nuestra vida después de una traducción fidedigna de los originales de esas escrituras. Nosotros tenemos la palabra de Dios ya traducida a nuestro idioma, aunque hay varias versiones, pero la Biblia se ha traducido a muchos idiomas o lenguas. Y gracias a Dios que ha dado al hombre la capacidad de expresar a través de los lenguajes o los idiomas las maravillas de Dios, el mensaje del glorioso evangelio del reino de Jesucristo. Que nosotros podamos tener en nuestro idioma, en nuestra lengua, todo lo que fue escrito por Moisés y por los profetas, por los reyes. Todo está ahora en nuestro idioma y tú y yo podemos leerlo, aunque sea una traducción, que muchas veces las personas que señalan las traducciones como cosas que están literalmente saturadas de errores gramaticales o con cuantas cosas quieran explicar. Lo interesante es que estoy encontrando un hombre capaz de hablarle a griegos y a hebreos. Y esta es una de las cosas que voy a dejar como un fundamento para cuando más adelante comparta otros libros de la Biblia, que Pablo también escribió. Ahora, lo que está ocurriendo acá es que hecha señal de silencio, las personas escuchan ahora a Pablo hablar en hebreo y les explica acerca de cuál era su misión en el judaísmo, celoso como fariseo de las costumbres judías, de las leyes hebreas. Estudió a los pies de un maestro que era de gran reputación, Gamaliel, conocido por todos aquellos en aquella ciudad. Y ahora Pablo está diciendo que él tenía cartas de autoridad para perseguir y meter a las personas del camino, a los que habían creído en Jesús, a los que seguían a Jesús. El camino a Dios. Jesús es el camino. Los del camino eran aquellas personas que eran discípulos de Jesús, los que se convertían y abandonaban sus costumbres, sus tradiciones, y todo en respuesta a que Jesús mismo les dijo: seguid en pos de mí, o venid en pos de mí. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quien no dejare a padre o madre por causa de mí, o a hermano, o a quien fuera por causa de mí, no es digno de mí. Jesús, en cuanto a esto, fue muy, pero muy radical. Habla acerca de un llamado a volverse a Él totalmente. Y aquí está Pablo diciendo: yo perseguía a las personas que estuvieron dispuestos a seguir a Jesús. Y estaba dispuesto y consentía en su muerte. Los perseguía hasta darle muerte. Y ocurrió que camino a Damasco iba con estas cartas y ahí el Señor mismo se me apareció. Y Pablo les testifica, les comparte el testimonio de su conversión. Cuando él termina el testimonio de su conversión, le dice que Jesús mismo, cuando él entró al templo, le dijo: vete de Jerusalén, porque no van a creer tu testimonio, no van a creer realmente el mensaje que te he dado para que compartas. Y te voy a enviar lejos a los gentiles. Recuerden que él estaba hablándole de estas cosas a judíos. Una de las cosas por las que ellos estaban señalando a Pablo como una de las faltas era que Pablo había entrado al templo y había entrado allí a gentiles. Esto era para ellos una ofensa. Y ahora Pablo decir que era enviado a los gentiles era para ellos de nuevo algo que ellos no aceptaban.
los judíos odiaban a las personas gentiles, a las personas que vivían ajenos a las promesas de Dios, al pacto de Dios. Y esta era la realidad en la que Pablo se encontraba. Cuando esto ocurre, quiero recordarles que hacía unos videos anteriores, hacía mención de cómo Pablo y Silas, cuando fueron a este recorrido de misioneros, ellos habían sido llevados presos, les habían quitado la ropa, les habían azotado y les habían llevado a prisión y les mandaron al carcelero a ponerles en custodia con mucho celo. Y dice que a la mañana siguiente, después incluso de que el carcelero se había convertido y se bautizó él y su familia, vinieron los magistrados y le dijeron que sacaran a Pablo y a Silas de la prisión y que les diera libertad. Y la respuesta fue ¿cuál? No, sino que ellos mismos deben venir. ¿Por qué? Porque a nosotros siendo ciudadanos romanos, ellos, sin habernos celebrado un juicio, hicieron algo ilegal, nos golpearon y ahora quieren sacarnos encubiertamente. No, tienen que venir y tienen que asumir su responsabilidad porque violaron nuestros derechos. ¿No es así? Ahora, miren lo que ocurre aquí en este capítulo tan maravilloso. Lo que ocurre es que Pablo, sucede que ya cuando dice estas palabras, hasta ahí le escuchan. Él dio testimonio de su conversión y cuando habló de que iban los gentiles, esta gente comenzaron nuevamente a alzar su voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Ya literalmente lo que querían las personas que escucharon hasta ese momento era que a Pablo le mataran. Y ahora Pablo estaba siendo perseguido hasta con el ánimo de las personas de matarle. Y dice: porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. En otras palabras, lo llevaron a la fortaleza, le azotaron con el ánimo de que Pablo pudiera simplemente confesar por qué razón estas personas realmente querían matarle. En otra, no era examen, imagínate que examen que ahora a ti y a mí nos lleven frente a las autoridades, nos lleven a un sitio, una prisión, y que ahí ahora para interrogarnos, para examinarnos, nos manden a azotar. No es que es un maltrato, ¿verdad? Bueno, eso es una tortura, como quieran llamarle. Lo interesante es que cuando le ataron con correas, Pablo entonces dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo soy ciudadano de nacimiento. Así que, luego que se oyeron estas palabras, ellos se apartaron de él, los que le iban a dar el tormento, y el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor de haberle atado. Yo no sé si esto es algo que a ustedes les llama la atención, pero me encuentro a alguien que Dios escoge, le convierte de perseguidor en alguien que ahora anuncia el evangelio de Jesucristo, que le explica a las personas a través de la palabra de Dios revelada por los profetas del Antiguo Testamento, lo que Pablo había estudiado durante toda su vida, que lo había malinterpretado, que no había sido realmente alguien que hubiese conocido la Escritura conforme a la voluntad de Dios. Alguien al que Dios mismo, dice la palabra más adelante, podemos también leerlo, al que Dios les reveló los misterios que fueron antes ocultos y que ahora le habían sido dados a conocer. Jesús mismo fue quien instruyó a Pablo. Jesús mismo, el que llamaba a los fariseos a escudriñar las Escrituras. Insisto en esto porque cuando
hablo acerca de lo que escucho en las redes sociales o en las predicaciones de algunos pastores y maestros muy populares en nuestros tiempos, hablan desde sus púlpitos y como que señalan o critican o mencionan acerca del el estudio de la Biblia como si fuese algo realmente que en vez de traer provecho al cristiano podría ser peligroso. Y la realidad es que Jesús mismo es quien desea y quiere que el cristiano no necesariamente tiene que ser un líder de una iglesia o un pastor o un predicador o un maestro. Creo que todos los cristianos tenemos la responsabilidad de no solamente leer la palabra de Dios y de perseverar en ella, debemos escudriñarla. Ahora, todo esto en oración y por supuesto tenemos nosotros el Espíritu Santo de Dios y nos ha provisto toda la Escritura para que tú y yo la analicemos. Lo importante es que sí, incluso a los fariseos, Dios les llamó a escudriñar la Escritura. Pablo fue el ejemplo de ello, el más grande de los ejemplos. No solamente que la escudriñó, no solamente que fue capaz de después a través de la palabra de Dios, de los profetas, explicar acerca de Jesús y todas las profecías que se cumplieron a través de él, sino que fue una de las personas escogidas para, por medio de los libros y las cartas que él escribiera, tanto a iglesias como a pastores, él fue escogido como instrumento para dejarnos a nosotros una gran parte de todos los libros y las cartas que están escritas en el Nuevo Testamento. Pablo fue un hombre muy estudioso. De hecho, en sus prisiones, él una de las cosas que pedía es que le trajeran los pergaminos. Nunca dejó de leer y de escudriñar las Escrituras. Como quizás muchas personas, cuando hablamos hoy acerca de las cosas que Pablo enseñó, yo no sé por qué razón, pero a veces noto, insisto en esto, que en la iglesia existe un gran número, una gran parte de líderes que señalan como que el estudio de la palabra, el escudriñar la palabra no es algo importante. No sé de dónde lo sacan. La realidad es que Pablo aquí era alguien que estaba haciendo uso no solamente de su conocimiento, ya lo había explicado, que había estudiado a los pies de Gamaliel, que conocía con celo todas las costumbres, que sabía las cosas que habían sido enseñadas por personas reconocidas como Gamaliel, sino que ahora está hablando acerca incluso de un deber. Como ciudadano romano, nació justamente en el sitio donde Jesús mismo había ministrado. Y ahora Pablo está haciendo uso de su derecho como ciudadano romano. Alguien al que le estaban llevando a una fortaleza para azotarle nuevamente y para que él confesara por medio de los golpes por qué razón querían matarle. Ya Pablo había testificado el por qué querían matarle. Querían matarle porque estaba en medio de un conflicto religioso donde las personas que eran líderes simplemente se habían levantado como enemigos de Cristo, ya habían sido los responsables de llevarle ante Poncio Pilato y Herodes, habían dispuesto que mataran a Jesús y después de la muerte y la resurrección de Jesús lo hicieron con Esteban, lo hicieron con Jacobo y lo hicieron después de eso en el primer siglo con muchísimos cristianos. Y eso nunca ha cambiado. Lo que estoy diciendo es, nosotros, tú y yo, vivimos en algún sitio de este mundo. Pero en cualquier sitio del mundo donde un cristiano viva, supuestamente deberá estar sujeto a las leyes de ese país o nación. Todos los cristianos debemos considerar lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a estar sujeto a las leyes, a obedecer las leyes de los gobernantes. Siempre y cuando las leyes de los gobernantes y los gobernantes no se levanten en contra de Dios. Porque entonces sí deberíamos juzgar si es justo que nosotros como cristianos pues obedezcamos a los hombres antes que a Dios. Al César y a los gobernantes hay que darle lo que ellos merecen. Pero Jesús, que es el Rey y Señor, también quiere que entendamos que a Dios hay que darle lo que le corresponde a Dios. Y aquí está pues Pablo hablándole a las personas que le sirven al César. Los centuriones,
los guardias romanos y todos los funcionarios de un imperio que estaban violando sus derechos como ciudadanos romanos. Sí, somos cristianos, pero somos ciudadanos de un país, de una nación que tiene leyes y que tú y yo debemos no solamente cumplirlas, esas leyes son para que las cumplamos, pero también existen derechos. Esas leyes nos otorgan derechos, es decir, derechos y responsabilidades. Ambas cosas van de la mano. Pablo nunca negó que era cristiano, pero nunca negó cuáles eran sus orígenes. Lo dijo, era fariseo de nacimiento, ciudadano romano de nacimiento y cristiano por conversión, nacido nuevamente. Y esta es la experiencia de nosotros. Nacimos en este mundo. Yo soy cubano por nacimiento. Yo soy ciudadano cubano, pero soy ciudadano americano, porque llegué a este país y me sujeté a las leyes y entré en un proceso legal y después de haber sido examinado, pues adquirí mi ciudadanía. Y me costó, la pagué. Pero soy ciudadano del reino de los cielos. Y eso no lo gané yo. Eso no lo obtuve yo por bueno ni por mérito alguno. Lo obtuve porque fue Jesucristo quien me hizo nacer para una esperanza viva y me dio la ciudadanía de los cielos. Soy familia del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tiene su ciudadanía en los cielos. Miren qué interesante. Cubano, americano y ciudadano del cielo. Tengo responsabilidades delante de Dios y delante de los hombres. No niego ninguna de ellas. Delante de Dios tengo el llamado y la vocación, y en respuesta a ello debo, pues, por supuesto, asumir mis responsabilidades cuando agrado a Dios, cuando desagrado a Dios o desobedezco. Soy responsable ante Él, pero Él quiere que le sirva y que lo haga, pues, evidentemente con agrado y fidelidad. Pero soy ciudadano americano y ciudadano cubano. Si voy a cualquier país de este mundo, debo sujetarme a las leyes, debo estar dispuesto a conocer cuáles son los derechos y las responsabilidades que tengo al lugar donde vaya, aunque vaya de turista. Aunque vaya de turista. Yo creo que somos peregrinos y extranjeros. Al lugar donde vayamos debemos estar conscientes de que habrán leyes, pero tú y yo podemos hacer valer nuestro derecho. ¿Te imaginas lo que ocurre en un lugar como Roma, del cual se habla, tan sanguinarios, tan malvados, y sin embargo ocurría algo? Estas personas, creo, no he estudiado Derecho, pero lo he escuchado de labios de algunas personas que estudiaron Derecho en Cuba, y una de las cosas que se estudia en la carrera de Derecho, de Leyes, es el Derecho romano. ¿Saben qué me sorprende? Que en Roma, se hacían cumplir las leyes. Y aunque era un imperio, esas leyes daban y otorgaban derecho a los ciudadanos del imperio. Ahora, lo que ocurre es que en nuestro tiempo no hay imperios. En nuestro tiempo, los gobiernos modernos, en algunos sitios, lo que hay son dictaduras que les roban el derecho a las personas. Y esas cosas, pues nosotros como ciudadanos del lugar donde vivamos, y como ciudadanos del reino de los cielos, pues tenemos que levantar nuestra voz y enseñar sobre ello. Y esto es una de las cosas que creo será suficiente para que tú y yo podamos dejar que Dios nos muestre, nos mueva, nos transforme, conforme a la renovación de nuestro entendimiento. Es parte de lo que Dios quiere que hagamos. Dios les bendiga.